Muy buenas tardes a todos. Estamos arrancando en una nueva transmisión, en un nuevo debate en vivo. Así que desde ya, más que agradecido con ambos exponentes por darme el enorme honor de poder moderar la presente conversación, donde desde ya insistimos, vamos a apuntar a la construcción de un conocimiento sano, un intercambio de ideas, un diálogo, en el cual cada uno va a exponer sus ideas y finalmente serán quienes estén viendo la presente transmisión quienes puedan aducir dónde hubo un mayor nivel de argumentación, donde puedan aducir donde cada uno se acercó más a la verdad. En este sentido, desde ya agradecemos enormemente no solo el apoyo al canal de cada uno de los expositores, sino también los comentarios con respeto, porque también importa la interacción sana del público. Hoy vamos a estar debatiendo un tema que para muchos parece ya acabado, parece ya finalizado, parece que es anacrónico y sin embargo tiene una gran vigencia. Es el debate en torno a la legalización del aborto inducido. ¿Por qué hemos planteado este fenómeno? Porque ciertamente es muy difícil considerar que un debate se acaba solo por su legalización cuando los fenómenos y cuando los derechos esenciales siguen vigentes, ya sea que uno opte por una visión a favor del aborto inducido o ya sea que uno opte por su rechazo. Lo cierto es que la práctica pervive en la sociedad y por lo tanto el debate de las ideas sigue vigente. Hoy tenemos el honor y el agrado de presentar en primer orden a Nahuel Michalski, quien proviene del canal Charlas de Filosofía, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde además desarrolla también su doctorado en Filosofía Política, en particular en torno a la noción de antropología política. Fue docente de ciclo medio y actualmente es ayudante de primera introducción a la filosofía de la UNSO y colaborador de la cátedra en la materia de estética de la UBA. También integra una inscripción de cátedra en torno a la crisis moderna de la democracia en el equipo de problemas especiales de ética de la UBA y es miembro de un grupo de investigación de la UBA-CIT. En el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abocado al trabajo en teoría política contemporánea. Forma parte, asimismo, de un grupo de PICT financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y ha publicado tanto artículos en revistas académicas como de manera independiente en diversos medios de prensa. Es el administrador del proyecto de comunicación filosófica denominado Charlas de Filosofía y es formador y capacitador en diversos espacios tanto públicos como privados. Al frente tenemos al profesor Jonathan Ramos, quien es historiador, filósofo, profesor de la Universidad Católica de Salta, quien escribió Revelaciones Filosóficas a los 19 años. La Antigüedad en Poemas es su segundo libro, Reconstrucción Poética de la Filosofía Antigua, que fue premiado en Chile, Historia y Concepto de la Autoridad en el Cristianismo y finalmente Fundamentación de la Religión Cristiana. Hecha ya la presentación, voy a pasar a exponer cómo vamos a dirimir el presente debate. En este sentido, hemos considerado que lo más óptimo es, en el primer bloque, comenzar en forma muy estructurada, pero que va a servir para que cada uno exponga. Así pues, en este sentido, va a haber 10 minutos de exposición positiva en la que cada uno va a poder brindar sus argumentos. A continuación, y en el mismo orden en el que han comenzado, habrá 5 minutos de refutación por parte de cada uno hacia el argumento que esgrimió su oponente. Como no estamos en este sentido tan estructurados, vamos a dejar quizás al azar o quizás al orden espontáneo quién decide comenzar, así que cualquiera de los dos que desee comenzar levanta la mano y si no, en una decisión casi arbitraria de mi parte, decido yo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el profesor Nahuel en este sentido, sus 10 minutos, cuando vayan 9 minutos yo voy a avisar que queda un minuto y finalmente luego automáticamente comienza el profesor Ramos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. El tema que nos convoca es la interrupción voluntaria del embarazo. Y primeramente quería decir que yo vengo a hablar aquí con respecto a este tema de política. Pero política, ¿en qué sentido? La política, al menos según las líneas que yo sigo, consiste tal y como lo pensó Hegel en la integración de la diferencia social en la unidad de la razón del Estado. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, quitando un poco de carga metafísica de por medio, en el ejercicio de la iluminación de puntos de acuerdo racionales y no dogmáticos,
al interior de la experiencia política propia de la convivencia social. Con esto quiero sostener que el principal problema que tenemos en nuestro país y quizás en toda Latinoamérica es el cultivo sistemático y patológico de grietas y polaridades ideológicas, algo que por cierto el poder global ha sabido capitalizar a su favor con tasas de rendimiento elevadísimas. Digo esto porque rechazo taxativamente la idea de que hacer política o hacer filosofía política, es decir, indagar, como muy bien lo escuché decir al profesor Jonathan una vez, los fundamentos de la construcción de la política. Rechazo que consista esto en sostener discursos polarizados de barricada, excluyentes, segregatorios, ninguneadores, chicaneros y, por supuesto, a veces, cuando se radicalizan, doctrinarios, misóginos, racistas y xenófobos. En segunda instancia, quiero ser claro con respecto a mi posición. Yo no estoy a favor de abortar, ni mucho menos de hacer del aborto una campaña partidaria y o una práctica social instituida y naturalizada que no se problematice. Yo, contrariamente, estoy a favor de que sea una opción no punible y legal. Es decir, no estoy a favor del aborto, de abortar, sino de su despenalización y legalización en virtud de circunstancias socioestructurales problemáticas que van muchas veces más allá de la violación del cuerpo femenino. Y esto hay que dejarlo bien en claro, porque la metafísica y la religión, cuando pensamos en política, y que son los corazones del pensamiento conservador, nunca en la historia, creo yo, han sido capaces de entender y capturar las especificidades del sentido de urgencia social y las complejidades de la coyuntura material, que son propias no de la metafísica y la religión, sino, y como diría Claude Lefort, de lo político en sí, del consenso y de la razón de Estado. En eso consiste, quizás como diría Kant, o parafraseándolo un poco inoportunamente, el ser moderno y abandonar la minoría de edad con respecto al pensamiento medieval. En resumen, el aborto no debería ser una recomendación, sino tan solo una opción no punible y legal. En tercera instancia, sostengo que esto que estoy diciendo no es en absoluto un atentado a la vida humana ni la militancia de dicha idea, y no lo digo yo, sino que estoy parafraseando al biólogo especialista Alberto Komplit, quien en el debate por el aborto en el Senado en 2018 lo dejó en claro. Kornblit es docente universitario, investigador principal del CONICET y miembro de diversas y prestigiosas instituciones de investigación biológica a nivel mundial dedicadas a problemas de fisiología, genética y biología molecular, además de haber recibido el Premio Sarmiento en el mismísimo Senado de la Nación, donde expuso, y gracias a su labor y trayectoria. En su conferencia del 2018, el doctor Kornblit dejó en claro tres cuestiones fundamentales que creo valiosas recuperar en torno a nuestro debate. En primera instancia, la biología nunca define la vida humana. Esa es una definición de la filosofía, la religión o de otros sistemas de creencias. Lo que la biología define es la vida en sí misma en términos celulares. El embrión y el feto, en segunda instancia, no son algo que vive como anexo del útero materno en su interior y que por tanto tiene una autonomía anexa o supuesta o presunta con respecto al cuerpo de la madre, sino que es interpretado, explica nuestro biólogo, por el cuerpo materno tan solo como un órgano o elemento biológico vivo más en su sistema, tanto como lo podría ser un riñón o un tumor cancerígeno en desarrollo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué polemizamos por el embrión humano, pero no nos indigna extirparnos un tumor o un riñón que está fallando? ¿No son estas cosas entidades celularmente vivas que forman parte de un mismo organismo materno? ¿Por qué motivo ponemos nosotros, los seres humanos, una diferencia cualitativa, etimológica, conceptual o terminológica, incluso metafísica, entre un riñón y un embrión, mientras que la propia naturaleza parece no distinguirlo? En tercera instancia, señala el doctor Kornblit, la relación con la noción de persona que esto implica también es importante. Y de hecho el biólogo muestra que esta lectura que estamos dando acá está contemplada por la propia legislación penal argentina, ya que es evidente que las penas, por ejemplo, por el homicidio de una mujer, no se duplican si esta mujer está embarazada. Entonces parecería no tener sentido, incluso en términos jurídicos, que la noción de persona tenga sentido desde el instante 1, el T0, de la unión entre un espermatozoide y un óvulo, si no el sistema de penas ante el crimen frente a una mujer sería diferente. A esto se le suma los últimos tratados establecidos por los médicos en la esfera de la bioética y que son atinentes, según ellos, y vamos a poner esto entre paréntesis porque no puedo citar acá la fuente, no tanto a la construcción del concepto de persona, sino a la dilucidación del concepto de conciencia. Señalan médicos que han publicado diversos artículos en Internet que el problema no sería la distinción entre individuo y persona, sino la adquisición de la conciencia. Sin embargo, dejo esto entre paréntesis porque no me parece un argumento todavía suficientemente potente. Dicho todo esto, me pregunto, ¿es posible debatir políticamente
y no metafísicamente, el tema del aborto sin recaer en nociones metafísicas, etimológicas o religiosas, como la dignidad de la vida humana, la dignidad del niño por nacer, etcétera, etcétera, cuando la misma política, la ciencia e incluso el derecho parecen ya ir por otro lado? ¿Qué ocurre finalmente con los embarazos que ya se sabe por predicción genética, como señala el doctor Alberto Kornblit, que serán problemáticos o que terminarán en niños con calidades de vida sumamente afectadas y que aún así se continúa su marcha sin que las madres reciban la opción, no la recomendación, de interrumpirlos? ¿No tiene el humano la capacidad de intervenir en procesos naturales que en absoluto son perfectos tan solo por ser naturales, gran dogma del pensamiento clásico, y que de hecho pueden concluir tanto en la muerte como en la deformación o incluso en la enfermedad? En otras palabras, y para cerrar, ¿no puede el humano evitar en algún sentido que la naturaleza se autoconduzca a sí misma a la muerte? Paso la palabra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha hecho uso de 6 minutos con 30 segundos, lo cual ha demostrado una gran capacidad de condensación en su pensamiento. Profesor Ramos tiene por derecho sus 10 minutos en este momento, así que toda suya la palabra. Muchas gracias. Un saludo, Nahuel, para vos. Gracias por estar en este debate, que me pone muy feliz poder dar para fortalecer el espíritu democrático, ¿no? De que las cosas siempre están sujetas a debate y no hay verdades que están cerradas, ¿no es cierto?, en sí mismas, sino que de alguna manera la filosofía también es un camino, una búsqueda, ¿no?, una indagación. Yo voy a defender la postura según la cual el aborto es injusto, es innecesario y es indeseable, según 3 esquemas ontológicos, fenomenológicos fundamentales. Un esquema realista, un esquema hermenéutico y un esquema místico. Y para esto me voy a basar en el parágrafo 7 de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo de Heidegger, donde Heidegger va a desarrollar el concepto de fenómeno, la noción de fenómeno. Y él va a decir, fenómeno puede ser entendido de 2 maneras distintas, como faino, que viene de fos, que significa sacar a luz, mostrarse, ponerse ante la luz del día. Nosotros, por ejemplo, usamos la palabra fósforo, que viene de fos, que significa luz, dar a luz. Entonces, la palabra fainómenon, en principio, fenómeno, significa mostrarse. Hay realidades que se muestran, hay aspectos del ente que se muestran, hay entes que se están mostrando. Cuando los entes se muestran como lo que son, en su esencia, la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Ese es el primer concepto de verdad, adequatio res intellectum, que va a sostener la filosofía clásica, ¿verdad? Bien, el segundo concepto de fenómeno, o sea, esa manera de fenomenizarse que tiene el ente es fainestai, dice Heidegger, que significa parecer ser, en el cual un indicio se muestra como aquello que no es, ¿sí? El indicio muestra la cosa como la cosa no es, no como lo que es, en el caso del mostrarse, ¿no? Este indicio necesita una aletheia, es decir, un desocultamiento de ese fenómeno que está encriptado. Como dice Heráclito, Physe cryptesai philei, a la naturaleza le place ocultarse. Bien, entonces es necesaria una aletheia, un desocultamiento que devele la trama que está oculta, digamos así. Y eso es propio de la hermenéutica. Yo voy a defender también que el aborto es indeseable, imposible, innecesario e injusto a través de la hermenéutica, sobre todo de Heidegger. Y también a través de la mística, cuando nosotros hablamos de los fenómenos que se ocultan, los cryptesai, los fenómenos que se ocultan. Los fenómenos que se ocultan implican una verdad como revelación sagrada. Y para eso voy a seguir a la Biblia. Entonces tenemos, por un lado, el realismo, que parte de la realidad, del fenómeno al fundamento, del efecto a la causa, y por otro lado, la hermenéutica, y por otro lado, la mística. Pero son vías autónomas, es decir, uno puede ser realista sin ser hermeneuta, puede ser hermeneuta sin ser místico, puede ser místico sin ser realista, se sostienen solas, digamos. Entonces, voy a entender la realidad como hacer filosofía en el esquema de lo que se muestra, lo que se enmascara, el arbatus prodio, y lo que se oculta. Bien. A partir de ahí nosotros vamos a partir del esquema realista de 3 esquemas fundamentales: la ciencia, la filosofía y el derecho. La ciencia ya ha sostenido que desde la concepción, desde la unión de los gametos, hay un nuevo individuo de la especie humana.
efectivamente, y Nahuel dice muy bien, la ciencia no puede dictaminar cuándo hay o no persona humana, porque el concepto de persona no es científico, es filosófico, es un concepto metafísico. Entonces, a lo único que se va a encargar la ciencia, la biología, la embriología, es de definir que donde hay unión de los gametos, hay un nuevo individuo, es decir, no es un grano de la madre, no es un órgano de la madre, de hecho, cuando la mujer aborta no le falta nada, sigue teniendo la misma cantidad de células, la misma cantidad de órganos que tenía antes, porque no está saliendo de su cuerpo algo que era ella. Estaba en ella, pero no era ella misma. Entonces, es un nuevo individuo de la especie humana, eso lo sabemos a través del ácido desoxirribonucleico, y nosotros vamos a defender que todo individuo de la especie humana es persona humana. Es decir, una persona que sostenga que el aborto puede ser posible o puede ser permitido, siguiendo a Kant, ¿qué me es permitido? Esa es la pregunta de la ética, ¿qué nos es permitido hacer? Tiene que sostener que no todos los individuos de la especie humana son personas humanas. Ahora, efectivamente, el concepto más claro, el más contundente de persona humana es el de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Es una sustancia porque en su movimiento intrínseco, la vida es movimiento intrínseco, ese movimiento intrínseco se da en sí mismo, se da a merced de la madre porque está en la madre, pero no es el movimiento de la madre. Es un movimiento distinto porque tiene un código genético distinto. Entonces, es una sustancia individual de naturaleza racional. La persona se define por su naturaleza y no por sus operaciones. Las operaciones siguen a la naturaleza, de tal suerte que aquello que hace que el hombre sea hombre es lo que hay en su naturaleza. Las operaciones muestran la naturaleza y no al revés. Por otro lado, viene el derecho. Si la filosofía dice que todo individuo de la especie humana es persona humana, el derecho va a decir que toda persona humana tiene derechos humanos. Esa es, digamos, una declaración universal de los derechos humanos, que toda persona humana tiene derechos humanos, digamos así. Y una persona que diga que el aborto es permitido, tiene que decir que no todas las personas humanas tienen derechos humanos. Y eso es muy peligroso. Entonces, siguiendo este esquema, yo, como realista, voy a sostener mi premisa, mis posturas en base a Platón y Aristóteles. Platón dice que una polis se articula en base a valores en común. Por eso yo hablo de comunidad y no de sociedad, porque el hombre tiene valor y no precio. En la sociedad prima el contrato, en la comunidad priman los valores. En los valores, el aborto o está bien o está mal. Y todo valor, dice Max Scheler en Ética Material de los Valores, todo valor engendra un disvalor. No hay derecho a la vida, hay derecho a sobrevivir, porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho. El hombre tiene derecho a sobrevivir. ¿Y qué es el derecho? Aquello que me permite seguir siendo lo que soy y serlo de una mejor manera si quiero. Si el hombre es un ser viviente, tiene derecho a sobrevivir, a seguir viviendo. Y si el valor de la vida, el valor de sobrevivir es un valor objetivo, entonces toda conducta que le prive a un ente de seguir viviendo, sobre todo un ente humano, que es el que tiene dignidad ontológica superior con respecto a las otras entes intramundanos que son medios, entonces, si la vida es un valor, el asesinato de la vida, eliminar la vida es un disvalor. Y no se puede proponer como derecho el disvalor, porque el derecho es la positivación de la justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo suyo. Y lo suyo del viviente es seguir vivo, es seguir viviendo, digamos. Entonces, si el valor de la vida es absoluto, es objetivo, ¿no es cierto? Solamente vale privar la vida a alguien cuando se está por salvar la vida. Es en defensa propia la única manera en la cual se puede atenuar el hecho de quitarle la vida a otra persona, justamente porque el valor de la vida es absoluto. Nosotros acá también tenemos entonces que los valores tienen que ser en común. No podemos sostener una teoría liberal que diga, por ejemplo, que cada uno tiene que tener su propio concepto de justicia, porque la justicia es un valor social, no es un valor individual. Entonces yo no puedo decir, para mí abortar no es injusto, para él abortar no es injusto, para él matar no es injusto, porque la justicia es un valor comunitario, es un valor de la comunidad y no de los individuos. Y si nosotros instalamos como caballo de Troya el disvalor de la muerte en la sociedad, estamos destruyendo la comunidad porque lo que nos articula son los valores y no el contrato ni el negocio. Entonces una persona que está a favor del aborto tiene que hablar de sociedad
y no de comunidad, porque la comunidad tiene valores objetivos. De hecho, la palabra comunicación significa tener valores en común. ¿El aborto está bien o está mal? Eso hay que responder para hablar del aborto. Si está mal, entonces no puede ser debido y no puede ser permitido. Y si está bien, tiene que ser obligatorio, por lo menos porque todo hombre de bien está obligado a obrar el bien. Aristóteles dice que el hombre debe ser lo que es. De la descripción de la naturaleza humana nosotros tenemos la vida. Y la Un vida minuto, humana profesor. y la vida humana tiene como potencialidad actualizarse. Por eso la vida humana es una realización, hacerse cada vez más real la vida del hombre, perfeccionar la vida del hombre. Esa actualización tiene que ver con el derecho y con la justicia, porque es justo reconocerle al hombre su derecho. Si el hombre es un ser viviente y racional, el hombre tiene derecho a la vida y a educarse. Son ejemplos de cómo funciona el derecho. Bien, por otro lado, la técnica, ¿sí? Esto ya lo voy a desarrollar después. En la filosofía de Heidegger, la técnica es un nuevo régimen ontológico. Significa que el hombre se coloca en la cultura por encima de la naturaleza y trata de explotarla a la naturaleza como si la naturaleza no fuese parte de lo que es el hombre. Y el hombre forma parte de la naturaleza. Por eso la palabra feto, embrión, viene de brío, brotar. El embrión es algo que brota espontáneamente, ¿no es cierto? Y eso es propio de la naturaleza, espontáneo. Bien, bueno. Y por otro lado, en la mística, la revelación cristiana es la única que dice que la vida humana tiene valor absoluto. ¿Por qué? Porque dice Génesis 9:6, el que derrame sangre por el hombre, su sangre será derramada, porque esa imagen de Dios que fue creado el hombre. Moloch y todas las religiones paganas hacían sacrificio de niños. Solo Yahvé nos enseña el valor absoluto de la vida, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Excelentísimo. Hemos llegado a 10 minutos 30 segundos. Ahora bien, agradeciendo a ambos el respeto que han mantenido y la excelente exposición por parte de cada uno de los filósofos, lo cual demuestra una gran altura en el diálogo, vamos a lo que es la segunda etapa dentro de este primer bloque, en la que en el mismo orden que han comenzado, cada uno tiene 5 minutos a partir del momento en el cual se les da la palabra para contraargumentar, para refutar lo que dijo el preopinante. Sin más, profesor Nahuel, toda suya la palabra. Muchas gracias Jonathan. Una excelente exposición de filosofía. Me hiciste recordar muchas cosas de la facultad. Muchas gracias por eso. Quería refutar la idea de que esta supuesta autonomía o independencia del embrión que menciona el profesor Jonathan, que como dije en mi primera exposición, es totalmente negada por un biólogo de primera línea como Alberto Kornblit. De hecho, lo voy a citar literalmente a Alberto Kornblit cuando dice: esto indica que el embrión o feto no es un ser independiente, un mero anexo independiente de la mujer gestante, sino que hasta el nacimiento es casi como un órgano propio de la madre. Con lo cual, esta supuesta defensa de una autonomía, de una especie de existencia que se gesta como un anexo secundario al interior de la madre y que por tanto tendría una serie de atributos a preservar, es desmentida, creo yo, al menos desde las fuentes que yo he revisado, por la biología de vanguardia. Lo segundo que quiero decir es que, como dice el gran pensador contemporáneo John Rawls, de lo que se trata al momento de pensar la política es de pensar las condiciones de equidad y justicia razonable, es decir, de lo que Rawls va a llamar la razonabilidad pública, y no de seguir compensando la construcción de la política en términos metafísicos. Por eso Rawls tiene un texto muy lindo, recomendado para todas y todos, que es Justicia como imparcialidad, política, no metafísica. ¿Por qué digo esto? Porque entre el clasicismo griego y la filosofía medieval, como la de Boecio, siglo IV, existe algo que se llama la modernidad, y nosotros somos sujetos de la modernidad. Entonces, en tanto la modernidad y la secularización han cambiado la manera de pensar filosóficamente la construcción de la política, suplantando el dogma metafísico, o mejor dicho, los principios metafísicos y el dogma religioso por los principios de razón, entonces creo que pensar la política hoy y los problemas atinentes a la política
como el aborto, por ejemplo, tienen que ir, como dice Rawls, por el lado de principios de razonabilidad que sean inteligibles para todos. Es decir, ¿qué pasa con las personas que no suscriben principios metafísicos o religiosos si yo sigo pensando la construcción de la política a partir de fundamentos metafísicos y religiosos? Termino generando una idea de la política segregadora de un enorme sector de la sociedad que no tiene por qué suscribir en pleno siglo XXI principios metafísicos que no tienen todavía, y quizás lamentablemente, comprobación empírica y facticidad. Con lo cual, a partir de Rawls y a partir de los principios de la equidad razonable y de que los principios y cosmovisiones personales tienen que quedar para el foro privado y no ser razón pública, y que la razón pública se arma a partir de principios de razonabilidad inteligibles y comprensibles con H para todos los seres humanos, me parece el paso trascendente o trascendental para pensar el fenómeno político. Por último, me parece que la circunspección conceptual, semántica y etimológica, principios metafísicos y religiosos, en tanto puristas y dogmáticos, no ve o invisibiliza la coyuntura material fáctica como la desigualdad social, la injusticia, la marginalidad a la que muchas mujeres son sometidas, y que es esa coyuntura material y no metafísica la que las lleva a tener que practicar abortos clandestinos. Un minuto. Sencillamente quería cerrar con eso. Me parece muy importante pensar la coyuntura material como una condición sine qua non del pensamiento político, sobre todo en temas sensibles como el aborto, y que, según mi opinión, quedan invisibilizados si seguimos pensando en metafísica a la hora de pensar la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a los 5 minutos que posee el profesor Ramos para refutar la primer ponencia que tuvo el profesor Nahuel. Toda suya la palabra. Bien, Nahuel está proponiendo una sociedad basada en el consenso, es decir, una sociedad basada en el contrato. En el contrato, el ser humano tiene precio y no valor. El valor es objetivo, el contrato es intersubjetivo. No es lo mismo lo intersubjetivo que lo objetivo. Ahora, el consenso también es una metafísica. Yo le preguntaría a Nahuel, ¿y por qué el consenso? ¿Por qué hay que consensuar? ¿Por qué no más bien el disenso? ¿Por qué no más bien el conflicto? ¿Quién dice que hay que consensuar? Digamos, ¿por qué poner el consenso como punto de partida de una organización política? Digamos, ¿no? Me parece muy arbitrario. Tan arbitrario como supuestamente sería el hecho de basarse en la realidad de la persona. ¿El hombre es un ser viviente? Sí. Entonces, si el hombre es un ser viviente, para seguir siendo lo que es, necesita tener la garantía de tener derecho a seguir viviendo. Si el hombre no tiene la garantía de seguir viviendo, entonces ya se le priva al hombre ser hombre. Entonces la pregunta fundamental es, ¿este nuevo individuo de la especie humana es persona humana? Sí. Si lo querés definir por las operaciones, cualquier operación es caprichosa, ¿eh? Desde definir que es persona la que puede pensar, la que puede elegir, la que puede escribir un poema, o la que puede hacer cálculos algebraicos de primer orden. Digamos, si yo voy a decidir quién es persona y quién no es persona en base a las operaciones, yo puedo elegir la operación que quiera, la operación que se me plazca, digamos, ¿no? Y eso es muy arbitrario y es muy peligroso. Esto, de acá al nazismo, es una puerta de entrada. Después, por otro lado, plantea que nosotros somos modernos y que tenemos que pensar como modernos, que no podemos renunciar a la modernidad. Esa es una petición de principio, no se puede deducir del ser el deber ser. O sea, estamos en la modernidad, por lo tanto debemos ser modernos. Es una petición de principio el plantear que estamos obligados a ser modernos o a dejarnos llevar por la moda de la modernidad, digamos, ¿no? No podemos obviar, digamos, que el prejuicio de la época es imperativo, digamos así, y eso también me parece arbitrario. Por otro lado, la concepción de naturaleza que se utiliza en la modernidad es una concepción impropia, porque se dice naturaleza son las cosas mecánicas que están ligadas por leyes mecanicistas, leyes deterministas, y el hombre es su libertad. Eso va a llegar de Descartes a Sartre, ¿no? El hombre es su libertad y no su naturaleza. El hombre no tiene naturaleza sino historia, dice Ortega, ¿no? Entonces, es como que nosotros no brotamos de la naturaleza. Para los modernos, nosotros como que hemos caído, ¿no? ¿Cómo llegamos a la vida?
como una especie de pseudo plotino, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos caído en la vida? No, la vida no cae, la vida brota. El feto viene de fita, que significa planta, es un brotar. Nacimiento viene de natividad, natividad viene de natura, natura viene de naturaleza, naturaleza viene de fío, physis, que significa brotar y permanecer. Ese brotar y permanecer es espontáneo. Ahora, ¿qué hace la técnica? Que es la denuncia de Heidegger. Nosotros ya no vivimos en la tierra, sino en la técnica. La técnica es un nuevo régimen ontológico. Entonces, el brío, el embrión, el brío, el brotar, no es un brotar espontáneo, sino que es un brotar de la técnica. O sea, lo que está diciendo Nahuel es nosotros tenemos que vivir en la técnica. Entonces, por ejemplo, Riquet va a decir al respecto en El lenguaje de la fe, página 33, dice, detrás de un fenómeno de cultura tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento, nacimiento natura, no será ya simplemente una fatalidad del destino, sino un factor que podemos planificar. Tratamos la vida como un factor disponible para la técnica del hombre, con todo lo que eso tiene de ambigua. Es tanto la conquista de una responsabilidad como la eliminación de cierta experiencia del destino. Un tratamiento similar recibe la muerte a la que ocultamos detrás del fenómeno de la eutanasia. Entonces la cultura es el nuevo etos, ¿no? En la era. O sea, todo brotar espontáneo debe ser controlado por la técnica, ¿no es cierto? Como que el hombre está por encima de la naturaleza, pero la puede explotar porque no forma parte de ella. Nosotros formamos parte de la naturaleza. De hecho, una carta en 1855 que le escribe el jefe de la tribu de Seattle, de la tribu Shumaji, le escribe al presidente Franklin Pierce y le dice, el gran jefe pide que nosotros les vendamos la tierra, pero nosotros no le podemos vender la tierra porque nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la tierra. Entonces nosotros no nos podemos poner por encima de la naturaleza y disponer de ella de cualquier modo. Entonces, planificar, una cosa es planificar la familia antes de que suceda la concepción y otra cosa es planificarla después. Para planificarla después tenés que matar a una persona humana. Y eso no puede ser ni deseable, ni permitido, ni éticamente objetivo como valor para una sociedad, porque si en la sociedad la vida no tiene valor, entonces ya nada tiene valor. 5 minutos. 5 minutos 15 segundos, para ser más preciso. Bien, en este primer bloque ya hemos logrado concluir lo que son los 10 minutos de exposición positivo que tiene cada exponente y a su vez los 5 minutos de refutación, donde creo yo, a mi humilde entender, que han sido más que claros y espero que también la audiencia pueda ir tomando nota y al igual que uno que tiene el honor de participar aquí, se puede nutrir del conocimiento de ambos grandes intelectuales que claramente están haciendo gala de su enorme sabiduría. Ahora bien, vamos a pasar al segundo bloque, que está estructurado quizás en otro tipo de dinámica. Insisto, cada uno va a poder elegir si desea comenzar o no. Esto lo dejamos al orden espontáneo del presente diálogo, en el que uno de los filósofos le va a preguntar al otro 2 preguntas que desee. Y el otro tendrá 8 minutos para responder. Puede responder las 2 preguntas, puede dedicar los 8 minutos a responder solo una, puede responder ambas simultáneamente dentro de la misma respuesta. Está en la libertad de cada filósofo si responde, cómo responde o qué responde. Quien desee comenzar haciendo sus 2 preguntas, levanta la mano, le cedo la palabra y en el momento en el que empiece a hablar el otro es cuando empiecen a correr los 8 minutos. Bueno, profesor Nahuel, si usted desea comenzar preguntándole al profesor Jonathan, si les parece, así de paso invertimos el orden en este segundo bloque. Perfecto. Yo quería preguntarle al profesor Jonathan, cuando él se refiere a la petición de principio, petitio principi, si él no piensa que la metafísica y la religión no se sostienen en peticiones de principio. ¿Y por qué no lo piensa o sí lo piensa? La segunda pregunta que le quería hacer es si él rechaza la noción de consenso por ser metafísica. Yo creo que no, porque el consenso se da en la facticidad de la vida diaria entre seres humanos, a diferencia de la manifestación del ser. ¿Qué sugiere como alternativa? Por ejemplo, la violencia y la imposición. Bien. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Por un lado,
es cierto que cuando nosotros hablamos de metafísica, sobre todo los que están muy imbuidos por la modernidad, de hecho yo estudio la modernidad porque el autor que más me gusta leer es Kant, digamos, ¿no? Así que en ese sentido no soy un beligerante. Las posturas metafísicas modernas son a priori, es decir, son esquemas a priori que no parten de la posteriori, es decir, del a priori óntico de la realidad como estructura fenoménica en la cual se descubren los principios, sino que es simplemente una razón jurídica, como dice Deleuze al leer a Kant, es una razón jurídica que ordena la realidad según las presuposiciones del sujeto trascendental. Ahora, si la realidad es resuelta en la subjetividad trascendental, entonces el esquema sí es arbitrario. Pero en una metafísica que parte de la descripción de la naturaleza y de la descripción de la naturaleza descubre la prescripción, es decir, cuando yo descubro la causa final en la causa formal, como dice Heidegger, cuando descubro el sentido del ser en el ser, ya no estoy diciendo en la conclusión algo que no está en la premisa, porque en la premisa, que es la descripción de la naturaleza humana, la configuración de la causa formal es la causa final también. Entonces, Nahuel, vos me tenés que responder si el hombre es o no es un ser viviente. Entonces, si vos aceptás que el hombre es un ser viviente, ¿no es cierto? Y que el feto es un individuo que está vivo, ¿no es cierto? Y que es un individuo vivo de la especie humana, entonces vos automáticamente tenés que aceptar que el hombre tiene derecho a la vida, porque el derecho es aquello que permite que el hombre siga siendo lo que es. Si vos me privás a mí de seguir siendo viviente, me estás privando del derecho que tengo a seguir siendo persona. Entonces, fíjate vos que los derechos brotan de la naturaleza humana, por eso no son derechos arbitrarios. O sea, no es arbitrario que yo diga que el ser humano es un ser viviente y que por lo tanto tiene derecho a la vida. No es arbitrario que yo diga que el ser humano es un ser racional y por lo tanto tiene derecho a conocer la verdad, a expresarse libremente, a educarse, a estudiar, a perfeccionarse el intelecto. No es arbitrario que yo diga que el hombre es un ser volitivo y para actualizarse tiene derecho a ejercer su libertad. No es arbitrario que yo diga que el hombre es un ser político y social y tiene derecho a vivir en comunidad, a tener una familia, a formar sindicatos, a estructurarse en colectividad, a vivir en una polis. Justamente la metafísica que cultivo yo no es arbitraria porque la prescripción del deber depende de la descripción de la naturaleza humana. Para que esta prescripción se caiga, Nahuel tiene que atacar la descripción de la naturaleza humana y decir que el hombre no es un ser viviente, que el hombre no es un ser racional, que el hombre no es un ser político, entonces el hombre no necesita esa garantía de seguir siendo lo que es para tener derechos. Bueno, esa sería una postura. Y la otra, el consenso o violencia. Bueno, en realidad los teóricos modernos pueden decir que el punto de partida es el disenso o el conflicto, como Foucault, que desarrolla la teoría del conflicto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no el conflicto? Digamos, sí, en la vida humana no solo hay consenso, también hay conflictos. Ahora, ¿por qué el punto de partida tiene que ser el consenso y no más bien el conflicto? Digamos, ¿quién dice que es el consenso? Es decir, cuando él tenga que probar el consenso, tiene que establecer un criterio totalmente arbitrario. Y él dice, por ejemplo, Rawls habla de la razonabilidad política. Una cosa es la racionalidad y otra cosa es la razonabilidad. La racionalidad es proponer algo según la razón, pero la razonabilidad, cuando algo es razonable, el sufijo ble es potencia. Y es potencia porque aquello que yo estoy proponiendo como razonado es razonable por todos. Cualquier persona que no tenga una ideología modernosa va a reconocer que todo ser humano que es viviente tiene derecho a seguir viviendo. ¿Se entiende? Entonces, esa postura es razonable porque el contenido de la vida puede ser captado por la inteligencia por todos. Y toda persona va a aceptar que si el ser humano no puede seguir viviendo, entonces ya el ser humano no puede ser lo que es. Y el derecho le garantiza al hombre ser lo que es. Por eso la justicia es ajustarse. Justicia viene de ajustarse. Yo soy justo cuando le doy a Nahuel lo suyo, no cuando yo le doy a Nahuel lo que yo quiera. Entonces, ¿qué es darle a cada uno lo suyo? Al viviente, el derecho a la vida, al racional, el derecho a educarse, y al libre, el derecho a elegir.
Si allí está su tiempo de exposición, profesor, le doy entonces el tiempo para que usted pueda hacerle las dos preguntas ahora al profesor Nahuel y reiniciar nuevamente el tiempo. Bien, Nahuel, cuando vos, por ejemplo, decís que, para que acá tengo las anotaciones, que la modernidad ha cambiado nuestra manera de pensar, ¿no? Casi como sugiriendo que es inevitable que nosotros seamos tempestivos, es decir, que estemos pensando con los esquemas de nuestro tiempo. ¿Vos crees que estamos condenados a ser modernos, a pensarnos por encima de la naturaleza, ¿no es cierto? Entendiendo por naturaleza humana todos aquellos principios que brotan espontáneamente de su propia dinámica, digamos, ¿no? ¿No crees vos que establecer ese principio modernoso de que nosotros podemos tomar al brotar espontáneo de un feto, de un embrión, que significa brotar, como algo disponible a la técnica, ¿no crees vos que es estar enmarcados dentro de un pensamiento eurocéntrico que no tiene nada que ver con el pensamiento hispanoamericano, con las culturas precolombinas, con ese respeto que le tienen las culturas precolombinas a la vida, a lo sagrado? Y la otra pregunta tiene que ver con lo sagrado, ¿no? No sé si leíste Mircea Eliade, es un autor que a mí me gusta mucho. Mircea Eliade es uno de los expertos más grandes en el tema de las religiones y la mística. Y él dice, toda comunidad tiene valores. Lo profano depende de lo sagrado. No hay comunidad donde todo se desacraliza, ¿no es cierto? ¿Vos no crees que decir que hay individuos de la especie humana que pueden morir si la madre lo quiere, no pensás vos que estás desacralizando la vida? O sea, es como que la vida ya no es sagrada. Y dice Mircea Eliade, cuando en la comunidad todo se desacraliza, cuando todos los valores se desacralizan y quedan disponibles a la técnica, desaparece la comunidad. Desaparece la comunidad porque toda comunidad tiene un origen religioso y ese origen religioso instala valores que son sagrados. ¿Qué significa sagrado? Que no se tocan. Si nosotros hacemos que el valor de la vida deje de ser sagrado, ¿cuál es el valor de nuestra comunidad? Los 8 minutos para usted, profesor Nahuel. Bueno, muchas gracias al profesor Jonathan por la exposición y por las preguntas. Procedo entonces a dar mi respuesta. Con respecto a la primera pregunta, por supuesto que la modernidad, como muy bien lo dice el profesor, implicó una inversión en las relaciones entre la técnica y la naturaleza, y eso también conduce, por supuesto, al replanteamiento por la pregunta por la libertad, como está implícito en lo que está diciendo correctamente el profesor. Por supuesto que no niego, perdón, que no cancelo la posibilidad de pensar de otra manera por fuera del ser moderno. Yo me especializo en la lectura de Walter Benjamin. Walter Benjamin, cuando hace antropología política, dice el mito del progreso. El progreso como un mito, la modernidad como un genocidio encubierto. Yo comparto esa lectura. Ahora una cosa es el orden de las ideas y otra cosa es la facticidad dada en los hechos. Lo cierto es que nos guste o no la medievalidad, la metafísica o el clasicismo, nuestra actual forma de entramar instituciones políticas es la moderna, nos guste o no. Y yo orienté mi exposición y mis respuestas a la practicidad fáctica, a lo dado en el hecho sociopolítico moderno, que es las instituciones tal y como están entramadas hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la coyuntura material, la desigualdad, la marginalidad, la injusticia, la pobreza a la que son sometidas muchas mujeres, más allá del caso exclusivo de la violación. Estoy hablando de que muchas mujeres abortan por presión social, por temor, por cuestiones que tienen que ver con fenómenos emocionales, psicológicos. Todo eso está dado en la facticidad y en la practicidad de la coyuntura y no en el orden de las ideas. Entonces, en el orden de las ideas podríamos debatir y por supuesto que no cancelo el retorno a muchos principios del clasicismo. Ahora, en el orden de las exigencias, de la urgencia de lo político, pienso como un moderno porque es lo que está dado. Con respecto a la segunda pregunta del profesor, creo que
lo que la pregunta no está contemplando, y me parece que lo que el discurso del profesor está no contemplando cuando se refiere al derecho a la vida, es el derecho a la vida también de la madre. Él está orientando todo el discurso con respecto al derecho como justicia, como ajustarse a, como muy bien lo dijo, al embrión o al feto, que como ya demostró la biología, son sencillamente leídos por el cuerpo materno como un pedazo de tejido más, como un órgano, como un riñón, como un pulmón. Con lo cual, digamos, yo parto de la biología, de la que no soy experto, pero al menos de lo que he leído para prepararme para este debate. Y entonces pienso que teniendo eso en consideración, ¿por qué no preguntarnos también por el derecho a la vida de la madre? ¿Por qué enfocar el derecho a la vida solamente en términos de un supuesto embrión o feto sacralizado que la biología lo está tratando de desacralizar? Entonces, creo que el orden de lo sagrado está muy bien, yo comparto que es necesario, ahí tenemos un punto en común, yo comparto la tristeza que denuncia Weber ante la desacralización de la sociedad moderna. Pero me parece que es necesario al momento de pensar políticas públicas y sanitarias en cuestiones no cuestiones sacrosantas, metafísicas, sino cuestiones de exigencias y que competan también al derecho a la vida de la madre, que es el gran problema en el aborto, no solamente el derecho a la vida del niño por nacer, sino el de la madre a no morir. De hecho, y cierro con esto, Jonathan antes preguntó implícitamente si yo creo que el ser humano es un ser con vida o un ser viviente, y si corresponde que tenga un derecho que le garantice esa vida. Y yo le respondo que sí, y que precisamente por eso que él dijo es que el aborto no tiene que ser punible y tiene que ser legal, porque la madre también tiene derecho a vivir. Entonces, por el mismo principio que él invoca, es que yo me acoplo a eso y digo, perfecto, entonces que haya derecho a la vida también en la madre y no que tenga que estar condenada a la clandestinidad, porque recordemos que el aborto pasa igual. La pregunta es si se legaliza o se le quita la punibilidad o no. Pero que suceder, sucede, como decía Favaloro, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es lo que tengo para decir. Excelentísimo, desde ya más que agradecido con ambos por el respeto a los tiempos, algo que normalmente no se suele ver en los debates, además del respeto hacia las personas. Vamos a pasar ya para finalizar este segundo bloque. Ahora me toca a mí, en mi rol de moderador, hacer dos preguntas que si estamos de acuerdo para justamente respetar este orden que hemos establecido, primero el profesor Jonathan Ramos y luego el profesor Nahuel, porque al comienzo fue al revés, empezó justamente Nahuel. Permitime una cosita, Horacio. Sí, sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Viste que comenzó esta sección, esta segunda sección, la comenzó Nahuel? ¿Querés que deseamos que invirtamos entonces? No, yo creería que me toca a mí responder, porque si comenzó Nahuel, es como que a mí me está faltando decir algo, creería yo. O sea que Por eso, empezó Nahuel, seguí yo, después siguió Nahuel, me toca a mí, y después hacer tu pregunta, creería yo. no, porque el bloque comenzó así, profesor. Nahuel comienza haciéndole dos preguntas a usted y usted responde. Usted le hace dos preguntas a Nahuel Bien, y él perfecto, responde. Por eso, si perfecto. usted está de acuerdo, yo ahora Yo hago dos preguntas. no tengo problema en si Jonathan quiere agregar algo. Por A mí mí está me Porque gustaría un minuto para decir una cosita breve, Horacio, por favor. de último hacemos un minuto y un minuto. Podemos hacer un extendido de 5 minutos a usted, 5 minutos Nahuel y pasamos Por favor, al tema de porque cierre, que son las preguntas mías y las palabras finales. dale, gracias Nahuel, porque es como que se puso interesante, ¿no? Por un lado, vos decís, por un lado está el mundo de la practicidad, lo que diríamos la crítica de la razón práctica, y por otro lado está el mundo de las ideas, como que son dos mundos distintos, ¿no? Bueno, tipo esquizofrenia y capitalismo, ¿no? Algo así, de la crítica de la razón pura y la razón práctica, como que no tienen una conexión directa. Eso es muy peligroso porque en la práctica nosotros nos movemos con principios y con valores, no nos movemos arbitrariamente ni caprichosamente. De hecho, y la comunidad se articula en base a valores. Si esos valores dependen de la subjetividad de cada uno, entonces ya estamos rompiendo con la comunidad. Yo le preguntaría a Nahuel si está dispuesto a que se rompa la comunidad organizada, ¿no? Al menos yo, que soy
fanático del peronismo, aunque no soy peronista, soy justicialista. Después, se dice la madre corre riesgo de vida y dice Nahuel que él está a favor de la vida y por eso está a favor del aborto legal. Pero se habla como si la mujer hubiese riesgo porque nosotros los providas salimos a matar mujeres por la calle y entonces la mujer corre riesgo y él tiene que garantizar que la mujer siga viviendo porque corre riesgo la vida por culpa de nosotros los providas. No lo dijo eso Nahuel, pero se entiende, digamos, que el contexto en el que la madre corre riesgo es un contexto en el cual la madre corre riesgo de vida cuando lo quiere matar al hijo. Ese es el contexto. O sea, todo acto malo, porque Nahuel dice que está en contra del aborto porque sabe que abortar es malo, ¿no es cierto? Nadie va a estar en contra de algo que no sabe que es malo. Yo no combato cosas que son buenas. Si el aborto es malo, toda conducta mala debe ser delictiva, tiene que ser condenada como delito. Y todo acto malo y delictivo es peligroso. El ladrón cuando entra a robar corre peligro. El violador cuando va a violar corre peligro. Toda persona que está haciendo un acto malo corre peligro. Bueno, si abortar es malo, la persona que quiere realizar un aborto corre peligro. Ese es el contexto en el que estamos hablando. No que la mujer tiene derecho o no a seguir viviendo, sí tiene derecho a seguir viviendo, pero la mujer que quiera matar a su hijo puede morir. De hecho, acá en Salta hay 400 abortos en 3 meses y se están practicando abortos de 9 meses. Y hay una mujer, una chica que era militante pro aborto, que murió practicando un aborto en Mendoza, que era presidente del Partido Radical. Es decir, los que están a favor del aborto no están evitando la muerte de las mujeres, porque justamente la mujer que quiere matar a su hijo puede morir. Bueno, profesor Nahuel, 3 minutos para ser justos con usted y poder continuar luego con el tópico presente. Muchas gracias. Creo que la visión que tiene el profesor es una visión donde no se está contemplando los aportes de la biología y de la medicina. Su discurso orbita en torno a la filosofía y la filosofía del derecho, desde una perspectiva conservadora sumamente respetable, pero creo que lleva a las proposiciones a una reducción en la cual, por ejemplo, al decir que la madre quiere matar a su hijo, como si no hubiera una coyuntura o un contexto, como si no hubiera una psiquis, un inconsciente, un deseo, presiones, etc., es un reduccionismo que no da cuenta del fenómeno. Me parece que se está planteando esto desde un lugar que son reduccionismos que no dan cuenta del fenómeno real. De hecho, yo fui claro en que estoy en contra de la militancia de la idea del aborto y de que no debería ser una recomendación, comparto eso con el profesor. Lo que yo dije es que tiene que ser una opción, que tiene que estar garantizada como una medida sanitaria en una razón de Estado que contempla la unidad en la diferencia y la diferencia en la unidad. Es decir, gente que está atravesada por una coyuntura donde la metafísica y la etimología del derecho y el medioevo no forma parte de la facticidad diaria, donde tiene que haber una opción no punible y legal que no sea necesariamente una incitación. Me parece que acá la confusión es pensar la opción de con incitación al delito. Por eso digo, política no metafísica, porque si caemos en metafísica vamos a estar moralizando el debate de manera constante. Me parece que justamente el derecho procedimental lo que agrega, sobre todo la filosofía del derecho procedimental, es mostrar que se pueden trazar leyes públicas que no estén ancladas en un debate moral. Es decir, que operen por procedimientos abstractos. Yo entiendo que Jonathan, como defensor del derecho natural, se corre el derecho positivo, comparto, o sea, me parece respetable y me parece que eso también es para otro debate, pero bueno, pienso que habría que pensar en términos de procedimientos públicos y de medidas sanitarias y no en términos morales, condenatorios, que cierren derechos en vez de abrir derechos. Si vamos a hablar de derechos, hay que ajustarnos a todas las vidas y no solamente a la del embrión. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Muy claros ambos, y justamente para finalizar este segundo bloque, y pedimos disculpas ya si quizás nos extendimos más de la hora pactada, pero creo que es muy enriquecedor para todos los que estamos presentes. Yo voy a realizar 2 preguntas completamente abiertas, donde cada uno va a tener sus 6 minutos. Si
podemos extendernos hasta 7, para que den su visión, porque son temas que quizás preocupan mucho tanto a la audiencia como en el debate público. La primera pregunta es muy abstracta, es muy genérica, es muy amplia, justamente buscando este intercambio, es en torno a la visión política, geopolítica, las políticas públicas, un poco que ya se ha venido abordando en la presente hora, es decir, cómo ustedes amalgaman esta filosofía que han sostenido, tanto a favor como en contra de la legalización del aborto inducido, con las políticas públicas. Y la segunda pregunta, que también se vincula íntimamente, ya es una pregunta volcada más al campo jurídico, a la filosofía del derecho. ¿Cómo establecen ustedes un parangón o al menos una suerte de jerarquía, si es que la hay, entre la visión de la vida, haya o no haya vida en el niño por nacer, en la concepción de cada uno, y la libertad, haya o no haya en la libertad de la madre de disponer sobre su cuerpo o no? Estas dos grandes preguntas se trató de formularlas en términos más objetivos posible como moderador, para que nos vamos a extender, si estamos de acuerdo, en 8 minutos, porque sé que son preguntas complejas, 8 minutos cada uno, puedan responderlas libremente. Quien desee comenzar, levante la mano, tiene sus 8 minutos y luego automáticamente comienzan los 8 minutos del otro expositor. ¿Desea usted empezar? ¿Usted, profesor Ramos? Listo, comenzamos con usted, profesor. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, antes que nada, yo, como sigo la doctrina justicialista, y como soy cristiano y humanista, yo creo que la política es del hombre, por el hombre y para el hombre, ¿sí? Porque las cosas tienen precio, el hombre tiene valor, porque las cosas son un medio, el hombre es un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, desde esa postura, yo sostengo que se gobierna para las mayorías cuando se tienen en cuenta los derechos de primera y segunda generación. Los derechos de tercera generación son los derechos subjetivos, son los derechos que yo creo tener desde mi subjetividad, digamos, ¿no? Pero bueno, no se puede edificar una sociedad poniendo como premisa fundamental los derechos que yo creo tener, sino los derechos que evidentemente están consagrados de manera razonable. Por otro lado, en geopolítica nosotros tenemos que entender una cosa, ¿no? Siempre el imperio, siempre los países imperialistas han tenido interés de reducir la población, porque cuando la población y el territorio crecen, crece el poder de una nación. De hecho, fíjate vos que von Clausewitz le enseñó en su filosofía a Perón que el territorio es poder. Los grandes próceres de nuestra tierra supieron que el territorio es poder. Ahora, el territorio es poder cuando hay demografía. Cuando no hay demografía, el territorio no es poder porque queda como res nullius, como tierra de nadie. Entonces, si la tierra es de nadie, viene el imperio y puede explotar tu recurso natural porque tu país no lo puede explotar porque no hay demografía. La demografía es poder. Alberti decía, gobernar es poblar. Por otro lado, la Conferencia de Población y Desarrollo, o Conferencia Mundial por la Población en Bucarest, en 1974, empieza Rockefeller a plantear el tema del control de la natalidad. En 1950, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, donde el secretario de Estado John Foster Dulles invita a John Rockefeller a viajar a Japón para la conclusión del Tratado de Paz y para tomar medidas sobre el crecimiento demográfico. Son malthusianos. En 1952, en Virginia, Rockefeller convoca a un congreso para examinar los efectos del crecimiento excesivo de la población, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? Porque esto viene del primer mundo, ¿no? Esto viene del primer mundo. La Fundación Ford financia a las clínicas abortistas y en ese año nace la IPPF, la Federación Internacional para la Planificación de la Familia. Bueno, tras presionar intensamente a los líderes mundiales, Rockefeller en 1967 consigue la firma de 30 jefes de Estado, incluidos Lyndon Johnson, ¿no? Nelson, gobernador de Nueva York, en 1970 despenaliza el aborto. En 1970 Nixon se pone al frente de la Comisión de Población y Demografía, ¿no es cierto? Nixon y Rockefeller y la CIA, que son los que mataron a Allende, ¿no? Que son los que atentaron contra Bolivia para que Allende se suicide, digamos, ¿no? Por otro lado, Perón fue el presidente que más hizo en contra del plan Kissinger, ¿no es cierto? O el plan Kissinger, o
implicaciones del crecimiento demográfico para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses en ultramar. El que combatió eso justamente fue Perón. Justamente nosotros los peronistas no podemos estar, o los que seguimos la doctrina justicialista, no podemos apoyar lo que Perón combatía, ni combatir lo que Perón defendía, porque es consonante con la doctrina peronista defender el valor de la vida, tal como lo hizo Perón, tal como lo hizo Evita, porque, como dice Max Scheler, todo valor engendra un disvalor. Si la vida es un valor, todo atentado en contra de la vida es un disvalor. Que ese disvalor puede estar despenalizado, pero no significa que matar sea bueno. Ningún asesinato puede ser un derecho. No se le puede llamar derecho porque aparte la ley tiene una función pedagógica. O sea, la gente muchas veces no hace algo porque es delito, porque está prohibido. Hay una función pedagógica en el derecho. Y los derechos, además de tener disvalores, los valores, además de engendrar disvalores, son jerárquicos. No es lo mismo la libertad que la vida, porque yo, con mi libertad, no estoy procediendo de manera correcta cuando atento en contra de mi vida. Y yo con mi libertad no puedo atentar contra la vida del otro. Entonces, un acto libre que va en contra de la vida va en contra del derecho mismo. ¿Qué derecho puede atentar en contra de sí mismo si en un acto libre se autoelimina? Eso no tiene sentido por lo que dice Spinoza. Todo ser viviente, el conato, todo ser viviente tiende a seguir viviendo. Bueno, si todo ser viviente tiende a seguir viviendo, como dice Spinoza, que no era cristiano, entonces es necesario sostener que el derecho a sobrevivir debe estar consagrado como un valor absoluto. Y si en nombre de la libertad se viola el principio de la vida, ya no hay comunidad, porque uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no puede hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. ¿Me es permitido querer cualquier cosa? No. Entonces, si no se puede tolerar el asesinato, el quitarle la vida a un inocente, a un ser humano, entonces eso quiere decir que el aborto es un disvalor. Y si el aborto es un disvalor, no hay libertad que valga en contra de atentar con el valor absoluto que es el valor de la vida humana. Excelentísimo. Bueno, ha logrado responder dentro de tiempo. Profesor Nahuel, sus 8 minutos, el mismo planteamiento que se le hizo al profesor Ramos, todo suya la palabra. Bueno, en principio me parece, quería decir esto, ¿no? Como una contradicción argumental, hablar de humanismo y después citar a Foucault, siendo Foucault el filósofo que destroza el humanismo, ¿no? Es decir, invocar principios humanistas. Y luego Foucault, quien dice que no hay que pensar más en términos humanistas, creo yo que empantana el debate. Sin embargo, y dicho eso, comparto, y acá sí me acerco mucho a la posición del profesor Jonathan, el problema de la agenda internacional, el globalismo. Yo soy un defensor de la idea de que nuestros problemas de hoy es globalismo versus nacionalismo. Ese es el verdadero problema. Y comparto que hay agendas eugenésicas en marcha. Sin embargo, creo que ese es un problema y el aborto es otro problema. Y que conectar el problema de la población del territorio vacío con la punibilidad o el castigo por el aborto es conectar el agua con el aceite. Porque si el problema es poblar, entonces hablemos de políticas públicas para poblar. Y no conectemos eso con castigar a mujeres que por otros motivos que no tienen que ver con la población se ven obligadas a abortar. Entonces creo que es correr el arco, construir un hombre de paja como falacia, una cortina de humo al real problema. O sea, comparto la preocupación del profesor por la agenda, absolutamente. Es indudable que hay una agenda imperial con planes eugenésicos, pero me parece que ese es un problema y que otro problema es el aborto. Sin embargo, sí es cierto que las grandes agendas capitalistas se están financiando, por supuesto, porque aparecen como los eslóganes en las mismas páginas de movimientos progresistas, páginas web, aparecen como sponsors. Es verdad que están financiando prácticas abortivas. Sin embargo, creo que ese es un problema y que otro problema es la razón de Estado y las políticas públicas que por otra cuestión, por otra causa, que no es necesariamente la agenda internacional, puedan poner en la discusión pública la despenalización y legalización del aborto. Nuevamente, si el problema es la población, hablemos de poblar. Si el problema es el aborto, hablemos del aborto y de derechos. Unir estas dos cosas creo que es una falacia de hombre de paja.
Por otro lado, no nos olvidemos que el peronismo asciende como, o sea, el peronismo no, Perón asciende o se empieza a armar de poder bajo un esquema anticonstitucional y persiguiendo y torturando a militantes comunistas y radicales, secuestrándolos incluso, sobre todo en el norte, en las tierras de ustedes lo saben muy bien, porque el norte fue unas tierras más golpeadas por la persecución peronista a militantes comunistas y radicales, con torturas, desapariciones, etcétera. Están los libros de historia, el profesor lo debe saber, con lo cual el tema de la vida y del peronismo es bastante discutible, creo que se puede relativizar, pero bueno, siempre que hablamos de gobiernos como el peronismo, donde hay una visión absoluta del líder, del Estado, del movimiento, etcétera, hablar de la vida sin estos grises, sin estos miramientos que hacen a la construcción de la historia, puede llevar a pensar algo que no es, ¿sí? Y finalmente, con respecto a la cuestión de, la pregunta era en el embrión por naturaleza y, perdón, vida y libertad, la pregunta. El parangón en cuanto a la jerarquía de derechos. La jerarquía de derechos, bien. Me parece que con respecto a todo lo que estuve exponiendo, sobre todo a partir de las ideas de Alberto Kornblit, el biólogo prestigioso, ¿no? Docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET, quien muestra que en realidad el embrión no es un individuo aparte con una supuesta dignidad propia y procesos propios que hay que resguardar, sino que es leído por el cuerpo materno, esto dicen los biólogos, no los filósofos, es leído por el cuerpo materno como un órgano más, le es plenamente dependiente. Si se quitara ese embrión de ese cuerpo, se muere. Entonces, claramente, la jerarquía va por el lado, para mi gusto, de la vida de la madre y de su libertad para poder contar con la opción, y no confundamos esto con deseo de abortar, que es la confusión en la que cae mucha gente. No estoy hablando del deseo de abortar como si fuera una experiencia feliz y gratuita, sino de la opción médica y públicamente asistida que ante una complicación, por diversos motivos, pueda interrumpir ese proceso. Entonces, esa es mi respuesta con respecto a la jerarquización. Me parece absolutamente fundamental que se tenga en cuenta cuando se habla del famoso embrión o del feto, que la biología dice que no es un individuo con una dignidad y una serie de procesos autónomos a la forma del ser en acto y, el ser en potencia y el ser en acto en Aristóteles. Por supuesto que es una potencialidad, pero también lo es como un tumor. O sea, en términos biológicos es eso. Que después a nosotros no nos guste y querramos tener un relato humanista o sacrosanto de eso, es una cuestión humana, no biológica. Entonces, otra vez, hagamos política y no hagamos metafísica, porque se nos mezclan los términos. Por ahora creo que es lo último que tenía para decir. ¿No tengo unos minutos más o estoy pasado? 2 minutos más. Ok, perfecto. Que quería finalizar pensando en que cuando hablamos de razonabilidad pública, como lo plantea, por ejemplo, John Rawls, no estamos hablando de relativismo moral, que eso antes lo dejó pasar el profesor Jonathan, y la literatura de John Rawls no habla de relativismo moral. Los principios de razonabilidad en términos de un consenso plausible e inteligible para todos los seres humanos y no solamente para los religiosos peronistas y metafísicos, presupone la idea de que hay un consenso a partir de reglas universales y no relativas para cada subjetividad, que son la base de la construcción de lo público y de lo político. Por eso John Rawls, en Teoría de la Justicia, habla del famoso velo de la ignorancia y de la construcción del aparato jurídico a partir del desconocimiento de los prejuicios del otro. Quería como hacer esa aclaración final para que no se confunda liberalismo igualitario, que igualmente yo no soy un partidario de las tesis liberales, yo comparto la inclinación del profesor por concepciones como el pueblo, como la religión o el ser nacional, comparto ideas absolutamente afines con respecto al problema del imperialismo y demás, pero tampoco encasillar al liberalismo donde no lo hay, porque el liberalismo igualitario al que pertenece John Rawls no es el liberalismo clásico que todos sabemos que es profundamente relativista. Excelentísimo. Si estamos de acuerdo, para este tercer bloque, y ya para finalizar,
apelando enormemente a la generosidad y sabiduría de ambos, es simplemente dejar 10 minutos, quien dice 10 podría ser incluso 12, de un intercambio libre y fluido, ya no cronometrado, sino que cada uno pueda hablar. Si alguien habla 3 minutos y otro quiere responder en uno, simplemente ambos dejan el micrófono abierto y comienzan a dialogar. Apelo a la caballerosidad de ambos porque sé que son dos grandes exponentes y agradezco enormemente a la gente que se está dirigiendo con respeto en los comentarios. Simplemente con esto, ya para finalizar, que sean 12 minutos de intercambio libre entre ambos y luego el saludo final. Bueno, querido Nahuel, antes que nada agradecerte por el debate, por la altura, por la argumentación. A mí estas cosas me gustan mucho porque se pone en juego la libertad que tenemos todos, ¿no es cierto?, de pensar, de indagar, de cuestionar, sobre todo los que hacemos filosofía. Tenemos esa obligación, es casi una obligación. De hecho, la filosofía es es polémica, ¿no? Hay tres cositas que me gustaría charlar con vos, como para ir cerrando, ¿no? Porque, bueno, en todo lo otro está muy claro que partimos de puntos de vista a veces diferentes, a veces similares. La trayectoria de nuestro razonamiento es diferente. Yo considero que estás equivocado en muchas cosas, pero es natural, porque por eso estoy debatiendo, digamos, ¿no? Vos decís que las mujeres se ven obligadas a abortar, ¿no? Entonces, no es un acto libre. Ahora, si el aborto no es un acto libre, la persona que lo está realizando y no lo realiza libremente, entonces el Estado, para controlar eso, lo que tiene que hacer primero es tratar de resguardar que esos actos que no son libres se realicen porque son peligrosos. Los actos que no son libres no son responsables, y un acto que no se hace con responsabilidad es un acto peligroso para la persona que lo va a realizar. El Estado no tiene que decirle a la gente, oiga, abortar es peligroso, usted no es libre porque nadie quiere abortar, y si nadie quiere abortar, entonces el aborto no es libre, entonces es peligroso, ¿no? Aparte, vos decís, la eugenesia y el aborto no tienen nada que ver. Yo fui progresista durante 10 años, estuve en esa organización de católicas por el derecho a decidir, cuando vinieron a Salta, y vos tendrías que avisarle a ellas, por ejemplo, que no tienen nada que ver, porque Católicas por el derecho a decidir recibe financiación de Rockefeller y de la Planned Parenthood. Y de las organizaciones de George Soros, que son aquellas organizaciones que planifican el control de la natalidad, y uno de los elementos del control de la natalidad es el aborto. No los decimos los pro vida, son ellos mismos los que están financiando las causas abortistas. Digamos, vos tenés que contarle a Rockefeller, a Soros, a Morgan, a Rothschild y decirle, oiga, el plan de natalidad, de control de la natalidad de ustedes y el derecho que tienen las mujeres, comillas, a abortar es otra cosa distinta, ¿no? Porque lo de acá depende de lo de allá. Si la plata que sacaban las católicas por el derecho a decidir, vos te pensás que es pasando la gorra, y no me lo contés a mí porque yo estuve ahí adentro, no lo vi de afuera, yo estuve ahí adentro. Y la plata de católicas por el derecho a decidir no es pasando la gorra, ¿no? No se pasa la gorra. La izquierda no pasa la gorra, digamos. Esa es una cosa. Y después yo considero, hermano, que es una falacia, ¿no? Que vos digas, Perón ha torturado a radicales, por lo tanto, cuando Perón dice que la vida es un derecho, está equivocado. Me parece que es una falacia ad hominem, ¿no? Es como decir, Perón ha mentido, entonces cuando Perón diga no mentirás, no le creas a Perón porque Perón se equivoca, porque era mentiroso. O el ladrón dice no robarás, entonces está equivocado el ladrón, no le creas al ladrón cuando diga no robarás. Me parece, a mi humilde entender, que es una falacia ad hominem que hayas atacado a Perón y que hayas querido defender que la voz de Perón no vale porque él asesinaba personas, cuestión que también es bastante debatible, que acuses al general Perón de asesino y de torturador, ¿no es cierto? Eso es algo que para mí es muy grave y que, bueno, a todos los peronistas seguramente también les está doliendo, ¿no? Así que, bueno, en principio charlemos esto, hay otras cosas, pero vamos con esto. Vamos con esto. En principio, lo de yo no dije que es una falacia, lo que yo dije es que hay que relativizar el discurso de la vida del gobierno peronista cuando en sus prácticas, no le digo que no lo digo yo, lo dicen los libros de historia, vos sos historiador, o sea, no estoy diciendo algo que yo lo estoy sacando de la galera, se sabe sobre prácticas políticas propias del gobierno de persecución, como después tuvimos nosotros con otros gobiernos, digo, no estoy diciendo que es exclusivo del peronismo. Entonces no dije que es una falacia, dije que hay que relativizar, esa es la palabra que yo
utilicé. Después, con respecto al financiamiento capitalista de las prácticas, o vamos a hablar de think tanks, ¿sí? De la construcción de think tanks en Latinoamérica, liberalismo, libertarismo, progresismo, comparto plenamente, yo estoy totalmente consciente de que eso es real. Lo que yo sostengo es que ese es un problema que me parece que hay que desligarlo, porque si no uno mete todo en una misma bolsa, a el de la piba que queda embarazada porque es abusada o porque no tiene educación y no se sabe cuidar. Entonces, en un barrio pobre donde nadie le da bolilla y tiene que tener una opción porque si no va a tener un hijo indeseado y como ya sabemos porque lo declara la OMS, la salud mental también es parte de la salud. O sea que si después queda con problemas psíquicos por estar forzada a tener un embarazo indeseado, esa repercusión en la salud mental también es parte de la salud. O sea, me parece que son problemas distintos. Creo que en términos estructurales, el problema de la eugenesia y del financiamiento capitalista en los think tanks latinoamericanos es absolutamente cierto. Ahora eso es mirarlo de arriba para abajo y no mirar de abajo para arriba. Y si vos sos peronista, tenés que saber que hay que mirar también de abajo para arriba. Y entonces hay cuestiones que me parece que se dan en los barrios, que se dan en las comunidades, que tienen que ver con la inmediatez de la vida diaria, que exceden a un debate que también hay que tener, que es la cuestión del financiamiento capitalista de prácticas posiblemente eugenésicas. Sin embargo, yo sostengo que si el problema es la población, como decimos antes, o sea, poblar las zonas desiertas, que comparto que gobernar es poblar, yo vivo en Bariloche, estoy rodeado de desierto, o sea, comprendo perfectamente, entonces hay que hablar de políticas públicas para poblar, pero con garantías, con derechos, con calidad, no poblar con hijos indeseados. Me parece que son dos debates diferentes. Y lo primero que habías dicho, Jonathan, habías dicho 3 cosas. Si me podés repetir la primera. O no sé si está bien. De que las mujeres se ven obligadas a abortar en ciertas situaciones, o que nadie quiere abortar, o que nadie va a abortar de manera libre, ¿no? Sí, ahí va. Yo creo que después de Foucault, hablar de libertad en Occidente es bastante problemático. Digo, yo entiendo que pensás desde un lugar humanista, donde hay una idea de que el ser humano viene y es naturalmente cooperativo y racional y que todo funciona, pero yo creo que es una visión utópica. Creo que después de los tratados de teoría crítica de la contemporaneidad, pensar la libertad, o sea, la libertad así en abstracto, es una abstracción, ¿no? De como diría Horkheimer, es una reificación, es un concepto abstracto, más no algo que necesariamente está dado en la experiencia fáctica de la persona. Creo que hoy por hoy, donde las redes sociales nos manejan básicamente el consumo de data, donde hay una permanencia y permanente imbricación de dispositivos, de técnicas, de instituciones, de discursos, de violencia simbólica, de cuestiones coyunturales que intervienen en nuestra subjetividad y nuestro cuerpo, seguir pensando que somos libres al estilo de los humanistas del siglo XVI, me parece a mí un pensamiento utópico. Nada más que eso. Bien. No, bien. No, en realidad yo no sostengo la libertad como, por ejemplo, el Erasmo de Rotterdam, ¿viste? De la disquisición sobre el libre albedrío, no, de ninguna manera. De hecho, yo soy luterano y dentro de una semana voy a debatir con respecto al servo arbitrio de Lutero, ¿no? Yo no digo que la libertad sea absoluta. De hecho, ningún tomista va a decir que la libertad es absoluta. La libertad es ordenada, siempre ordenada a un bien debido y ordenada a una naturaleza operativa, ¿no es cierto? Yo creo que la libertad humana tiene condicionantes, pero no determinantes. Es decir, fíjate vos, por ejemplo, en el Mayo francés, los estudiantes del Mayo francés, cuando tienen que llamar a un filósofo para que hable en el Teatro Odeón, no llaman a Foucault, no llaman a Sartre, porque Sartre es el filósofo del sujeto libre, que con su praxis hace la historia. De hecho, Sartre dice, en Critique de la razón dialéctique, dice, hasta el torturado en su tortura decide libremente que no da más. Es decir, el hombre está condenado a ser libre. Incluso en La mano sucia, el militante que está a punto de matar a su amigo se da cuenta que se le cae la orden y que el que tiene que matar a su amigo es él y no la orden, digamos. Privarlo al hombre de su libertad es privarlo al hombre de su responsabilidad. Si la mujer no es libre cuando aborta, entonces no es responsable. Y si no es responsable, no tiene derecho, porque solamente un sujeto libre y responsable puede ejercer el derecho, porque el derecho es la capacidad que tiene uno de contraer obligaciones, ¿no es cierto? Porque mi obligación es darte a vos tu derecho. Ahora, yo solo te puedo dar tu derecho si soy un ser libre. Si no soy un ser libre, entonces yo no soy responsable. Y si no soy responsable, no puedo ser justo. Y si yo no puedo ser justo, vos no tenés derecho. Entonces, es como que
por ahí cuando vos decís, después de Foucault no se puede hablar de libertad, creo que estás cayendo en la falacia de autoridad. Estás diciendo que cualquier persona que hable de libertad después de Foucault está equivocada porque lo dice Foucault. O después no, de la no digo porque lo contemporánea. dice Foucault. No. Es teoría crítica. Pero no argumentaste. Está bien, pero vos no diste el argumento. Vos no dijiste, Foucault dice esto y la razón por la cual no hay libertad es esto. Vos lo que dijiste es, después de Foucault... Perdón, ahí voy, se me tildó la camarita. Dale. Igual te escucho, te escucho. Bien, vos decís, después de Foucault no se puede hablar de libertad, pero no diste el argumento. Vos no reposaste en el argumento, vos simplemente dijiste, después de Foucault y de la contemporánea es absurdo hablar de libertad, porque el concepto de libertad que utilizan los modernos y los contemporáneos es la potentia absoluta de Duns Scoto en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. La potentia ordinata está diagramada por la voluntas ut natura, que se elicita como voluntas ut facultas, como voluntad como facultad, según el esquema de la voluntas ut ratio, de la voluntad como razón, porque nihil volitum quim precognitum, nada puede ser querido sin ser previamente conocido. Entonces la voluntad siempre se mueve según el dato de la razón. La razón no puede conocer nunca perfectamente las cosas, por lo tanto la voluntad nunca se mueve totalmente libre, porque la voluntad no es potencia absoluta, es potentia ordinata. Entonces, si es potentia ordinata, los modernos están ahí jugando con Scoto, no pueden salir de Scoto, pero yo no estoy planteando que la libertad es absoluta. Entonces, digamos, el quiasmo sería, o la libertad es absoluta, o no existe la libertad, como dicen los contemporáneos que niegan la libertad absoluta de Scoto. Entonces, me parece que hay que salir de eso y no hablar de determinaciones, sino de condicionamiento. Estamos de acuerdo que el sujeto está condicionado por el inconsciente, por el lenguaje, por la cultura, por las condiciones socioeconómicas, pero sin embargo, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bien, ahí sí, totalmente de acuerdo. Yo no desarrollé Foucault por cuestión de economía del tiempo nada más, porque sé que tenemos poco tiempo y si yo me pongo a desarrollar todos los textos no te dejo hablar a vos. Entonces, totalmente, ¿cuál es la cuestión en Foucault y la libertad? Que la libertad forma parte de la circulación del poder y de una serie de discursos de subjetivación. Entonces, la libertad ya no es algo en sí, no es una cosa, no es una presencia metafísica, sino que es algo que circula conflictivamente con relaciones de poder que aparte usan al cuerpo, digamos, instancian en el cuerpo e instancian en la subjetivación, en los procesos de subjetivación. Quiero decir con esto que yo rechazo las tesis de libertad de Sartre, porque aparte me parece profundamente meritocrática. Me parece que Sartre, mal interpretado, y de alguna forma me parece que hablar del ejemplo del torturador, o cuando en el existencialismo su humanismo dice el cobarde es responsable de su cobardía, no es culpable de su cobardía, me parece que está muy bien para ensalzar un cierto discurso heroico, épico, no una épica de la guerra y la batalla, pero me parece que llevado al plano, yo traté de llevar todo este debate en el plano de la facticidad cotidiana de las mujeres, digamos, más allá de Sartre y de Duns Scoto, me parece que cuando se lleva al plano de la práctica cotidiana, que es donde realmente se piensa la inserción de lo público como una determinación de razón de Estado, por ejemplo, en la política del aborto, puede ser profundamente meritocrático. Es más, es curioso que pensemos en Sartre siendo un ateo comunista a partir del peronismo. Digo, si vamos a hablar de peronismo, hablemos de peronismo y no hablemos de comunistas, como Sartre. No, pero claro, entiendo lo que decís, pero no es una falacia que yo pueda tomar elementos de Sartre que son consonantes con mi teoría. Es decir, yo no estoy tomando de Sartre elementos ateos, estoy tomando de Sartre aquello que es consonante con el peronismo. Yo no comparto esa tesis de libertad nomás. No, perfecto, pero no es que yo no pueda, no es que yo no me pueda valer de Sartre porque soy peronista. Me parece que es una falacia de causa falsa, digamos, en ese sentido. Pero, por otro lado, aquellas personas que plantean el aborto como un derecho a decidir. O sea, la mujer tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no quiere ser madre. Bueno, si una mujer elige, está eligiendo dos opciones, ¿no es cierto? Y la libertad tiene que ver con eso, con poder moverse para un lado, con poder moverse para el otro. El ser humano nunca está determinado a moverse mecánicamente frente al objeto que se le pone enfrente. El ser humano, tiene la posibilidad de elegir. Y justamente fíjate vos que el derecho a decidir tiene que ver con suponer que la mujer es un ser libre. Si la mujer no fuese un ser libre, no tendría derecho a decidir. ¿Qué va a decidir una persona que no es libre?
Una persona que no es libre no tiene derecho. Entonces, plantear que el aborto es un derecho y que debe ser despenalizado y que debe ser legal, es plantear que la mujer tiene derecho a decidir. Ahora, la mujer no puede tener derecho a decidir si no es un ser libre. Si la mujer no está facultada para decidir, entonces no se puede hablar de ese derecho. Totalmente, me parece perfecto el comentario y te lo respondo brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, con los aportes que hace el marxismo. Justamente el marxismo, después como lo recupera Terry Eagleton cuando analiza el fenómeno ideológico, lo que muestra es que hay una distinción cardinal entre el discurso, lo que puede decir Hegel, ¿no? Entre el discurso y las condiciones materiales. Entonces, cuando hablamos de derecho y de libertad en el discurso de las ideas es una cosa, pero eso está amputado de la presión de la coyuntura material. Como está amputada la coyuntura material del discurso de ideas, entonces se genera lo que en Hegel va a ser previamente a Marx, y un poco Marx retoma esto, la abstracción, o sea, la idea abstracta de libertad, la idea abstracta del derecho. Me parece que la política pública aparece como instancia de reconciliación de esa amputación entre la presión de lo material y el discurso abstracto. Bueno, pero acá cuando vos decís derecho y libertad en el discurso y no en la praxis, el aborto no es discursivo. Acá nosotros no estamos hablando de despenalizar el discurso del aborto. Vamos a despenalizar el hecho del aborto. El hecho del aborto o es un hecho libre o no es un hecho libre, digamos. O sea, el discurso es abstracto, pero nosotros no estamos planteando si el aborto es abstracto o no es abstracto. Del aborto que estamos hablando es de un aborto concreto que necesita de facto una razón práctica que elicite su movimiento libremente. O sea, si la mujer no es libre para decidir sobre su cuerpo, porque no tiene libertad, según vos mismo dijiste, entonces el aborto no puede ser un derecho. ¿Cómo? O sea, si la mujer es un engranaje del sistema, como dice Deleuze, ¿no? En Esquizofrenia y Capitalismo, es una maquinaria, es un engranaje. Entonces, ¿cómo puede desde sí misma tener derechos? Simplemente lo que hay que hacer es que ese libre flujo dinámico de engranajes no se trabe con un derecho conservador, con un derecho metafísico, según vos decís, ¿no es cierto? Es como que hay que destrabar ese armazón estructural que es el engranaje para que el libre flujo dinámico de potencialidades del sistema capitalista que absorbe todos los derechos pueda circular libremente sin el obstáculo del derecho que tiene el niño a seguir viviendo en el vientre de la madre. Entonces me parece muy peligroso plantear que la mujer tiene derecho a decidir, pero no puede decidir. Es peligroso porque si la mujer no puede decidir, entonces lo que decide es el sistema, y es lo que necesita. El sistema se licita a sí mismo a través de la mujer como dispositivo. Ahora, colocar a una mujer como dispositivo es estar funcionando en las tramas del poder de las oligarquías financieras internacionales, que quieren colocar a la vida del hombre como disponible para el mercado, porque el aborto cuando se despenaliza se vende en las clínicas, y dejar disponible la vida humana para el mercado, eso es profundamente capitalista, es profundamente salvaje, es profundamente neoliberal, y nosotros los peronistas tenemos que estar en contra de ese movimiento. Eso ya fue un hombre de paja a full. Yo no dije que la mujer no es libre, ¿eh? Yo lo que dije es que antes, porque yo no dije que la mujer no es libre, lo que dije es que está atravesada por una coyuntura y por un sistema de presiones situados que condicionan sus decisiones. Yo no dije que no es libre y que después decide cómo... Después de Foucault es imposible hablar de libertad. No, pero eso fue después. Yo antes, cuando hablé de la mujer, antes de Foucault, sí, pero después de Foucault estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la noción de libertad. Entonces, ordenemos la cuestión. Yo comparto que la reconciliación, y en esto vamos a estar de acuerdo, creo, la reconciliación entre la presión material y el de sistema de derechos es en el Estado. Es para mí el Estado el que reconcilia el pueblo, su sistema de derechos, etcétera, etcétera. En absoluto considero que eso sea algo necesariamente conectado con una cuestión eugenésica. Que después haya aprovechamiento capitalista, por supuesto. Pero esa es otra discusión. A lo sumo tendríamos que hablar de tipo volver a Hobbes y pensar entre Estado y lo que está fuera del Estado. Entonces, son dimensiones del problema diferentes. Ahora, ¿soy yo o vos acabás de decir que es el Estado el que cohesiona las diversidades? Sí, así empecé el debate, de hecho. Mirá vos, o sea, para mí, las diversidades se cohesionan en la comunidad organizada, porque cohesionar las diversidades desde el Estado es privarle al individuo de su libre flujo de circulamiento. ¿Sí? Los individuos libres se asocian libremente en la comunidad organizada. Cuando vos colocás a la comunidad organizada como sostenida por el Estado,
sostenida por el Estado, esa comunidad organizada ya no se mueve libremente, se mueve bajo los resortes del Estado, y ese esquema... Reconciliada en el Estado, no sostenida en el Estado. Hegel, estoy yendo a Hegel, ¿eh? Reconciliación en el espíritu del Estado. Pero vos sabés lo que dice Hegel en el capítulo 9 de la fenomenología del espíritu, dice, cuando se totaliza el saber absoluto en un consenso, mira con sospecha a todos aquellos que se plantean como al margen del consenso. ¿Cuál es la manera que tiene el Estado para imponer esa hegemonía? Para Hegel, ¿sabes cuál es el medio? La violencia. El Estado tiene el usufructo de la violencia legítima cuando tiene que cohesionar las diferencias y vigilar y castigar a todos aquellos que surgen como al margen de esa hegemonía. O sea, un Estado que hegemoniza un discurso y que se encarga con su violencia de homogeneizar las diferencias, es un Estado estalinista, es un Estado muy peligroso que le priva, no al individuo, porque yo no voy a hablar en nombre del individuo, pues yo no soy liberal, a mí el individuo me importa como parte de una comunidad. Pero ahora, Perón lo cita Hegel, ¿eh? Perón cita estas tesis de Hegel. Está bien, no, pero Perón habla de la comunidad organizada que no tiene nada que ver con el estatismo. De hecho, vos tuviste una entrevista con Moreno sí. Siempre explica que el peronismo no es estatista. El peronismo es comunidad organizada. De hecho, vos ahí tenés un libro que se llama La comunidad organizada. Profesores, me parece... Perdón que interrumpa, porque la verdad que no justo cuando se ponía bueno. No, sí, pero yo porque conozco y porque primero sé que nos estamos extendiendo mucho en el tiempo y porque también entiendo que cuando a veces se fluctúa mucho el debate, quizás empezamos a discutir teorías políticas que son muy sanas y con todo gusto, si quieren, yo organizo otro debate sobre teoría política que tienen mucho para enseñar a ambos, pero nos estaríamos ya desviando del foco central que era sobre el aborto inducido y creo que no sería sano para... Vamos a terminar hablando del peronismo, que los argentinos... Si les parece... De que hablamos de peronismo. Sí, están de acuerdo ambos y si les parece, ya como para finalizar, en primer lugar, quiero aclarar, perdón si ha habido alguna improlijidad por mi parte, saben que ser moderador entre dos grandes intelectuales es como ser un pequeño referí de 1,60 m entre dos pesos pesados en la NBA. Entonces, no es simple, no es simple. Así que perdón si ha habido alguna improlijidad, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo para organizar. Y si estamos de acuerdo, que cada uno, empezando por el profesor Nahuel y luego por el profesor Jonathan, que estamos en su canal en este momento, desde ya agradeciendo los comentarios y agradeciendo a todos los que se suscriben, tanto al canal de Charlas de Filosofía como al canal de Jonathan Ramos, que se suscriban, que acompañen, que apoyen, porque son espacios para nutrirnos. Insisto, esto no es una pelea de boxeo de ver quién gana o quién pega más, son argumentos, son ideas, es simplemente aprender. Son clases de a nivel incluso doctoral a la disposición de la comunidad, entonces eso habla de la generosidad de ambos. Para finalizar, si están de acuerdo, que cada uno tenga 2 minutos, no necesariamente para debatir, sino para simplemente saludar, dar su opinión final y cerrar el programa. Libremente, 2 minutos cada uno, si les parece, y damos por concluido el debate de hoy día. Bueno, ¿quién va? No, que empiezo yo para que tenga la última palabra Nahuel, que me parece. Ahí está, perfecto, muy caballeroso. Bueno, él tenga la última palabra, sí. No, yo voy a resaltar lo que tenemos en común con Nahuel. Nosotros, con Nahuel, estamos en contra de los discursos que dividen a la comunidad, de los discursos polarizantes, de las dicotomías que desestructuran la armonía, el consenso. Entonces, no hagamos de esto, como dice Nahuel siempre, una batalla de pugilato, ¿no es cierto?, de el que está a favor del aborto, el que está en contra, dividir a los argentinos, porque esos discursos que comienzan a fragmentar la unidad son muy peligrosos porque solo se sostienen en base al conflicto. Uh-huh. Nosotros necesitamos espacios en común, espacios donde estamos de acuerdo. De hecho, Nahuel dice, nosotros tenemos que fortalecer, porque si nos ponemos a pensar con Nahuel, la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Nahuel está a favor de la vida humana, está a favor de la libertad. Nahuel busca una patria libre, justa y soberana, busca a un hombre que sea justo, a una sociedad justa, equitativa, igualitaria, pero libre, que respete la propiedad privada con función social. Digamos, yo creo que en el fondo, si nosotros ponemos a pensar, aquello que tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide, y simplemente acá nosotros estamos planteando cuál es la mejor solución a los problemas del hombre, que bueno, es la obligación de la filosofía hacerlo. Así que, sin más,
felicitar a Nahuel por el espacio, por sus reflexiones. Es un hombre muy inteligente, que se preparó, que da cursos, que da charlas muy buenas. Así que agradecerte, Nahuel, por el espacio, por este tiempo que te has tomado para dilucidar en una especie de banquete virtual estas tramas, ¿no? Estas tramas discursivas que nos entrecruzan a todos. En definitiva, es rol de la filosofía ponerlas sobre la mesa, desocultarlas y tratar de plantear para nosotros un mejor mundo para vivir y para morir. Muchas gracias. Comparto, creo que iba a decir lo mismo. Creo que absolutamente lo que nos une con Jonathan es más de lo que nos separa. Yo diría que prácticamente fue un debate sobre una idea puntual. De hecho, estuvimos hablando con Jonathan por privado la tarde y tenemos demasiadas compatibilidades, ¿no? Habría algunas discusiones de método quizás. Así que me llevo una experiencia muy linda. Agradezco el espacio. Agradezco a Horacio, que está acá contando el tiempo. Agradezco a la gente que se sumó, a la gente que estuvo. Me parece que el nivel que maneja el profesor Jonathan es excelente. Hace mucho tiempo que no tengo un debate catedrático de este nivel, así que lo quiero reivindicar. Y también refortalecer esto que dijo recién, ¿no? Basta de separarnos entre nosotros porque nos van a comer los de afuera. Es así. Así que busquemos la forma de acercarnos un poco más como pueblo argentino porque los de afuera están hambrientos. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias, muy agradecido, me llevo mucho para leer y para aprender y gracias a ustedes por el espacio. Muy Gracias. bien. No, para mí ha sido un honor. La verdad que ha sido un honor estar al lado de ambos profesores y poder aprender enormemente. Creo que he sido el que más beneficiado salir de todo este proceso porque hay mucho para tomar notas, así que si estamos de acuerdo, cerramos ahora mismo el vivo. Hemos llegado ya a 1 hora 40 aproximadamente, así que ha sido largo y arduo. Queda mucho y dejamos allí la incógnita futura, si el profesor Ramos lo decía y el profesor Nahuel también. ¿Por qué no un debate sobre los sistemas políticos, que creo que también es muy apasionante poder intercambiar ideas en ese tono? Así que sin más, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Horacio. Gracias, Nahuel. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.